Dedos bajos. Nada, pensá. No, digo que baja de una vara y después esa tela que cae, la levantás hacia atrás y la vas armando, puede ser algo sencillo, Sí. digamos. Si tenés alguna, pueden Son armar partes, ¿no? algún bastidor, algo que lo sostenga y después que sea agarrar la tela y engancharla. Que sea una síntesis, ¿viste? Como las carpas que tenga el nudo en el medio así de una de las varas centrales y vos tengas el abanico ese de esa tela que va hacia uno de los laterales y arma una idea de circo. Tampoco va a armar un circo hiperrealista, pero qué sé yo. Tal cual. Bueno, justo Mili, ahí viene. Bueno. Ya está, Mili, ya lo pensamos. Ya te lo solucionamos. Ya te lo solucionamos. Bárbaro, mejor. Tenés solución. Se puede armar, que sea una síntesis. Claro, por ahí tratar de avanzar visualmente, cómo te imaginas que se vería eso que hay que armar. Podés ensayar alguna resolución técnica, cómo vos te imaginás que se podría armar, teniendo en cuenta estas limitaciones, que no podés armar algo en un plano que tape Claro, toda la parrilla o las otras varas. Si es perpendicular al piso, como si fuera un telón o un rompimiento, hay más libertad. Podés hacerlo y fijarte, bueno, cómo funcionaría eso, ¿sí? Si fuera algo plano que puede subir y bajar de parrilla. Entonces, bueno, andá pensando en esas posibilidades técnicas o cómo sería si te lo arman desde piso, algo o que bien caiga perpendicular, que es la idea que acaba de desarrollar la profesora Andrea de Sojo, que caiga como si fuera la tela amarrada en plano desde parrilla y que una vez que está a nivel de suelo, los maquinistas la levantan hacia atrás y te arman la carpa con él. Que tendría que ser también tul, transparente, para que deje pasar la luz, pero bueno, sería como un dispositivo que se puede llegar a armar. Entonces, bueno, andá ensayando vos posibles soluciones, pero sobre todo avanzar con la parte visual, cómo se va a ver eso, y después vemos cómo se resuelve técnicamente. O nosotros, o Hernán, nos preguntás y avanzamos con eso, con la resolución técnica, pero que no sea una limitación. ¿Sí? Primero hay que definir, bueno, cómo se va a ver, si ingresa, si está desde el principio y después se descubre, todas esas cuestiones son muy importantes y eso sí podés avanzar vos en tu propuesta. Bárbaro, listo. Y también, bueno, la parte inicial, ¿no? De cómo arranca o si eso está desde el principio o no, bueno, cómo es el ingreso de los artistas, bueno, todo esto que venimos hablando con los otros compañeros. ¿Cómo lo pensás resolver? Pero bueno, el concepto está muy bien, ya te diría que avances en la resolución del espacio, en bocetito o en la grilla o en premaqueta, como te resulte más cómodo, pero ya empezar a pensar en concreto cómo sería el espacio. ¿Sí? Bárbaro, pollo. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bien. Gracias. De nada. Bueno, ¿quién quiere corregir? Yo quisiera corregir. Nacho, Bárbaro. ¿Puedo compartir pantalla? Dale. ¿Será que no sé si se puede ahora? No, espera. A ver ahí. A ver. Sí. Avanzaste un montón, ¿Listo? Nachito. Sí, esto es, No lo vimos hoy. les cuento. Arranqué, ven que quiero primero sacarle todas las capas. Ahí está. Arranqué con esto, que es una apuesta de Pagliacci que encontré en internet. Y en realidad lo que me gustó es la disposición. O sea, dónde se ubica el escenario y dónde después se ubicaría el coro y lo demás, ¿no? Y después lo que hice fue agregarle lo que quise yo, más que nada en cuestiones de estética o demás. Por un lado, había pensado eso como una especie
de escenario así como hecho en el día, ¿no? Pusieron la tela encima y tienen todas las cosas suyas como al costado. Y eso, por un lado. Después, por otro lado, quería mostrarles esto. La imagen esta de la luz en la oscuridad. Que me gustaría jugar con eso, como que haya como centros de atención visual a partir de la llegada de una luz o algo por el estilo. No sé si al escenario o a qué, pero como jugar como con esta idea de la luz natural. Eso, pero para hacer eso vos tendrías como que oscurecer todo el resto por un lado, y además esto sería como un espacio dentro del espacio general. No. Esta foto que tengo acá, que puse de ejemplo, es como la idea de esto de luz natural que entra o que le da algo, que choca algo. Y que me gustaría que le choque al escenario, a alguna parte del telón o algo por el estilo. Como hacer el acento más con la luz, como con algún efecto de luz. Bien. Y después, bueno, otra idea de escenario era esto, que es de una película, pero bueno, ponerle ahí como un payaso y arriba Pagliacci, cosas así como si pero igual este reemplazaría al que tenés acá a la derecha. Sí. Bueno, o sea que tendrías que definir. Sí, igual me gusta más el de la derecha porque es como mucho más, bueno, llegamos, pum, tiramos la tela encima y me parece más, me gusta más el primero que el otro que está como tan armadito. Yo limpiaría ese fondo que es tan, para que no te llegue una demanda por plagio, ¿viste? No, obvio. Digamos, esa construcción es como que... Lo del fondo es otra cosa, obviamente, no, más que nada es la disposición del espacio, o sea, dónde poner el escenario donde estaría Pagliacci. Después lo del fondo, obviamente sería una cosa completamente distinta. Estaba buscando recién una fuente, así como fuente de plaza, ¿viste? Como si el lugar fuera situado en una plaza. Entonces, la idea de esa acumulación, la idea de ese carro con los objetos todos del mismo color, acumulados, a mí me parece interesante, esa cosa ahí al costado que ahí se puede jugar también mucho con la luz y la sombra de eso sobre el telón, sobre el escenario, sobre el piso. Sí, o con otros objetos de ese estilo puestos también en el resto del escenario. Por ahí esta manera de construir el boceto en base a algo que ya preexistente está bueno, pero corres el riesgo de quedarte muy pegado a ese diseño. Yo por ahí te diría que trates, como dice Andrea, de eliminar este fondo y de ver cómo lo resolverías espacialmente, si va a haber otros volúmenes que capaz tengan que ver con esto, o esa fuente, que hay una fuente y qué más, cómo resolves el fondo que se ve a través de esto. O ese mismo clima que él quiere generar, esa luz que le da ese clima particular al escenario o a algún lugar, bueno, pensar de dónde vendría, si hay algo que genera esa sombra sobre eso, qué objeto estaría iluminando, cómo ilumina, si tenés algunos artefactos de luz de esa época. No, pensaba que sea el sol, como si el sol le pegara al escenario, ¿entendés? Bueno, pero en ese sentido, fíjate en lo que dice Andrea de buscar elementos que pueden ser elementos arquitectónicos, pueden ser elementos de la utilería de gente que ande que esté por ahí, o de la plaza, o de esculturas, o de buscar qué elementos podrían generar esas sombras y construir el espacio a partir de la idea de o acumulación de esos elementos, o edificios, o pueden ser edificios y pueden ser las molduras de esos edificios. Entonces el sol se ve,
pasa a Claro. través de un callejón que hay entre esos edificios. Claro, si no te va a bañar todo parejo y vos estás buscando esa cosa de contra. Sí, perfecto, entiendo. Entonces, bueno, algo tiene que haber que te lo genere. Yo por ahí, pensando en esa imagen que aparecía acá en este sector, que es de un interior, Ujú. y pensando en esto que tenés acá, podría ser que esto sea un No, giratorio. no vemos tu cursor, Inés. Bueno, en lo que tenés a la izquierda, esa pared que se asoma ahí, a la izquierda, Ujú. que es de un exterior. Bueno, eso podría ser un carro, y avanzar hacia el escenario y que contenga ese interior donde está la mesa, la silla, la ventana, o que gire un poquito y veamos la parte de atrás como si fuera esa pared en donde aparece la mesa, la silla y la ventana, y que puedas tener esa situación como de interior, para la escena donde ella hace ese monólogo, donde se está pintando, donde se está lamentando, no sé qué. Bueno, puede llegar a ser como esa situación de interior. O bien puede estar escondida en este sector del espacio que todavía te falta resolver, y que en esa situación se ilumine y entra el sol por la ventana. O sea, está bueno que vos tengas como esas imágenes, lo mismo que hablamos con Lucía al principio. Tratá de crearles el espacio a esas imágenes dentro de lo que estás diseñando. Porque, bueno, ya las tenés esa idea del sol. Para mí, más concretamente, eso se armaría en un interior. En un exterior, podés decir la luz del sol y bueno, te baña todo, ves todo con la misma intensidad. Entonces, esa idea de luz contrastada, fuerte, del sol entrando por una ventana, la vas a lograr más como en esa foto que tenés un interior. Igual se puede llegar a encontrar ese tipo de siluetas. Por ejemplo, si buscas callejones o estos edificios, no sé, edificios de principios o de 1800 o de Art Nouveau, Art Deco, que tienen como mucha moldura y mucho. El Art Nouveau, por ejemplo, tiene un montón de recoveco de florcitas y enrejados, y por ahí incluso puedes trabajar, qué sé yo, las plazas cerradas que eran con enrejados, y bueno, el portón y la silueta de las columnas que sostienen ese portón, o ese tipo de elementos a través de los cuales vos podés filtrar luz y generar sombras, proyecciones de sombras, y a eso le sumás además edificios a distintas alturas que te permitan crear callejones, podés ir armando como momentos de luz focalizada. Yo te diría que vayas buscando, que hagas un relevamiento importante de imágenes de exteriores con el tipo de luz que te interesan, y fijarte cómo se logra realmente esa luz. Aparecen como en situaciones más nocturnas, ¿no? No, pero puede ser al atardecer, al amanecer también. Donde tenés el sol bajo. Sí, bueno, una opción que había pensado, no sé si, pero hacer ese juego de que algo le pega a la luz, es cuando, viste, que hay un momento en donde ya las cosas no le pegan la sombra, pero a cierta altura algunos edificios le sigue pegando el sol. Entonces capaz este objeto, esta cosa, esta pila de cosas con las que vienen ellos, le sigue pegando el sol todavía y al resto no. No sé, y entonces que el acento esté en esa pila de cosas, en la parte de arriba, no sé, o a la parte más alta del telón, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, esas son cosas bueno, se pueden jugar con la iluminación. Bueno, nada, de eso se habla con el iluminador y se trata de representar lo más fiel posible, con una luz muy contrastada, muy fuerte. Eso, digamos. No, ya eso de iluminación, igual, es verdad. Claro, o sea, no solo porque a vos te está ayudando a organizar el espacio de acuerdo a la imagen que vos querés lograr. O sea, tiene las dos cuestiones. Pero, digamos, por un lado, vos tenés que resolver el espacio. Y después, por otro lado, está la cuestión de la iluminación, que es posterior. Lo vas a mostrar como en un boceto de clima. Ahí que nos está mostrando Eli algo. Para que dejo de compartir, así puedo verla de grande. Ahí está. ¿Ves?
Acá, por Sí, ejemplo, sí, tenés sí. escalinata con los callejones, estás logrando una luz similar a la proyección. Es una, qué sé yo, hay miles. Es un puente en Venecia, creo que está. Ah, Venecia. Y tenés como un montón de elementos arquitectónicos que te permiten jugar con eso. Si vos componés a partir que por ahí no es un callejón, por ahí son dos que se cruzan, y en el cruce está la plaza, ahí ya tenés como varias fuentes claro. para componer y para armar distintos espacios por ahí en el que sucedan distintas acciones. Bueno, nada, retomando lo que... A mí me parece muy interesante también que lo pienses a partir de la luz, porque la luz es todo en escenografía. Para mí es muy importante. Nosotros no tenemos la oportunidad de dar un gran taller de luz, no nos dan los tiempos de cursada para expandir más ese tema. Entonces, trabajar sobre ese disparador que es tan importante en la escenografía me parece que es un lindo desafío, Nacho, que está buenísimo. Oye. No, no, además porque me había llamado la atención porque justamente creo que en el resumen de la ópera hablaba de eso, hablaba de una cierta hora en donde se va a dar la escena, la obra, entonces creo que estaba bueno jugar con las luces. Sí. Me parece que como que genera mucho volumen, mucho espacio, digamos, el espacio, una vida, las cosas empiezan a tener un volumen, salen de esa planimetría, qué sé yo, me parece interesante si tenés la oportunidad de ir jugando con eso, hacer una maquetita, iluminarla, aunque sea papel doblado, ¿no? Encontrar algunos objetos así para hacer una premaqueta iluminándola con una linterna, lo que sea, y ver si encontrás esos espacios, esos ángulos de luz sobre objetitos que te den lo que vos estás buscando, y que te generen esos espacios, no sé, me parece. No sé, dicen mis compañeros. Y contempla también que vas a tener una gran masa que va a ser el coro, con el que también se van a generar sombras, vas a trabajar espacios de luces tan grandes. Entonces, también está bueno que lo pienses como objetos que proyectan luz o que proyectan sombras. Si vos lo vas a ubicar en determinado lado, tenés que saber que te van a generar la sombra, te van a generar una sombra importante, porque son un montón. Entonces, sí, también podés elegir neutralizarlos, digamos, que claro, queden a oscuras ahí, como que haya un movimiento, que se entienda que hay gente Bien de público, sí, sí, sí. y que el foco esté en el escenario y que el coro se banque, cante. Como podés usar como elementos que hagan sombras, como siluetas. Entonces decís, bueno, yo los quiero distribuidos por todo el escenario con un gran contraluz y que se les vea la siluetita. Sí, 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 sí. Pensalos, porque son muchos, y si vas a trabajar con eso, pensalos también como parte de la composición. Sí. Bueno, ¿tenés como para continuar? Sí, sí, tengo un montón. Ahora veré cómo sigo. Tratá de subir, aunque sea alguna de estas imágenes, porque en tu Classroom no hay nada. Y vos estás trabajando. Pero a nosotros es importante que nos vaya quedando el registro de algo, de lo que estás haciendo. Dale. ¿Lo puedo subir ahora? Sí, hacer un JPG, aunque sea para que nos quede como un antecedente y nos vayamos acordando, porque vos por ahí la semana pasada nos hablaste de algo y si no queda registro... Hoy cuando mirábamos los bocetos no había nada en tu carpeta, entonces no... y estás trabajando, tenés ideas, entonces tratá y si podés escribir algo acerca de la fundamentación de tu idea también. Para nosotros es importante ir viendo el proceso, entonces esa es una manera de que quede registro de tu proceso, porque si no, el proceso, las palabras en el Zoom se las lleva el viento. Nosotros nos olvidamos porque estamos grandecitas ya. Menos Eli. Sí, pero bueno, podemos Eli buscar también, bastante. colaborar y buscar imágenes que te puedan servir o referencias, cosas así que podemos compartir con vos, pero si no tenemos ese feedback, no sucede. Dale, voy a estar haciendo eso. Dale. Dale.
Gracias. Genial. Muy bien. ¿Con quién continuamos? Rubí en un No. momento, pero no puede hablar mucho. Pero ahí está Abril que habló Ay, primero. No, creo que alguien más habló, pero no me di cuenta. Bueno, Como que se Abril. me hizo un... ¿Y Hola, quién más? yo ya puedo, pero si alguien quiere seguir no pasa nada. Yo había Bueno, hablado, pero no importa, es lo mismo. Y Grisel. que Bueno, quieran. vamos por orden, por cualquiera. Lucha en el barro. Tiran No la escuché. moneda. Arrancamos con Rubí, Ah, bueno. que siempre es la última. Y después seguimos con Abril. Y después con no me acuerdo quién. Son Rubí. Grisel que están en orden. Grisel. Yo las tengo en orden en la Es pantalla. primera, Grisel. Bueno, Rubí, hoy subiste esta imagen. ¿Querés contarnos más o menos el avance? Se fue. Nos dejó solas. Ahí viene, ahí viene. Ay, no, perdón, fue a cerrar la puerta. Sí, de lo que habíamos hablado de la clase pasada, lo que me habían comentado para que corrijan mi boceto. En cuanto a lo espacial, estaba planteando así como que si fuera o sea, en la idea que yo tenía para presentar sobre el anacronismo. Sería en la actualidad, todo como que si fuera una plaza normal, que ellos vienen con una ropa común, y el anacronismo se representaría en el drama de Neda. O sea, como que en ella vive esa situación, cuando se ve al espejo, se traslada a esa situación, a esa época. Y lo que quería ver si es que en su maquillaje o en su vestimenta podría tener ciertos aspectos que fueran de ese año, de 1870. Entonces por eso quería 70 era que ciertas... De hecho, no estaba bien visto maquillarse en esa época, así que lo único que hacían era pellizcarse un poquito la mejilla y nada más, porque maquillaje era algo muy mal visto. Pero en las películas. Digamos, en la sociedad Claro, normal. por eso, por ejemplo, hoy en día representar un circo o algo parecido, tú ves que se hace una mega transformación en el rostro, que como el tipo, como el guasón o algo así. Entonces ya no sería eso, sino que pequeños aspectos que no la haga muy actual, o con ropa muy de payaso. Yo lo que no me termina de quedar claro es los personajes principales, Neda, Toño, etc. Cuando llegan y están vestidos no para actuar, sino de civil, tienen también una ropa contemporánea. Sí, sí. Lo que pasa es que yo ahorita que revisé esto no se puso un auto que había puesto, una camionetita, pero bueno, voy a tratar de subirla más después porque se me trabó el Photoshop. Pero la idea sí, que sea algo de la actualidad, pero el auto no sea tan 0 kilómetros, ¿ya? Sino que sea un auto antiguo, o sea, como que viene de un circo muy humilde, muy de que se maneja con las cosas que tiene. O sea, no va a ser una camioneta enorme o un tráiler, sino con una camionetita donde van poniendo las cosas. Incluso puse esta carretita de acá, Sí. como que si fuera del espacio, ¿no? De que si fuera la plaza. Aún pasa que hay gente que pasa por las calles con caballos y con esas cosas, sino como que se asemejen, se van incluyendo en el espacio, lo que ellos llegan anunciando el circo y todo eso, y se vayan incluyendo en el espacio. Entonces, Está como bien. que esos aspectos también ayuden a que se traslade a esa época. En tu caso, al tener una plaza que es un espacio tan abierto, tenés el desafío de componer con ese espacio y con los pocos elementos que tenés desde lo abierto, me refiero, sobre todo porque estás planteando un espacio que es naturalista. Y hacer una plaza naturalista en un escenario no es fácil. Para que Claro, quede... por eso en el fondo, como telón, puse pinturas así entre verde y entre azul, así oscuras,
Y estos árboles, que serían como los despiezos, los rompimientos, pero como van a estar dispersos en todo el escenario, serían parte de la decoración, o sea, los decorados Bueno, Claro, sí, pero esto es un collage a partir de fotografías reales, pero después el árbol en el escenario, podés llegar a hacer que se vea similar a esto, pero no va a tener el volumen de un árbol, va a ser algo plano, o a lo Sí, sumo salvo que lo semivolumen. trabajes, claro, que lo trabajes con semicírculos, así tipo columnas volumétricas, y armes algunos árboles así que se han armado para puestas. Pero es como dice Eli, es algo complejo, digamos, no es un rompimiento pintado lo que vos estás planteando acá. Ni por la foto, que está bien, es un concept lo que vos mostrás, ¿no? No es un boceto, Sí, claro. pero En realidad la corrección sería eso, como concept está bien, puede funcionar, pero ahora esto lo tenés que trasladar al espacio del escenario. ¿Cómo vas a armar la escenografía para dar esta idea? O sea, esto tomarlo como idea, ¿sí? Entonces, a partir de esta idea que vos tenés que armar la escenografía. Entonces vas a pensar cómo resolvés el piso, que acá se ve como si fuera tipo ondulado, con pasto, bueno, eso del escenario es plano. Entonces, ¿cómo llegás de esta idea al escenario? ¿O cómo armás esta idea en el escenario? ¿Qué pones en el piso? ¿Va a haber, no sé, desniveles o no? ¿O hay siluetas que simulan esos desniveles, que simulan esos árboles? ¿Cómo es el fondo? ¿Cómo armás? Claro, no lo pensaba hacer como, o sea, plano, no que fueran como colinas o algo así, sino que si fuera plano. Bueno, entonces Pero ahí súper bueno, poco pero entre ponele. pasto y pavimento, o sea, como que Hay el pasto y la calle. pasto sintético, hay alfombras de pasto sintético, hay maneras de hacerlo. Bueno, todo eso también hay que ir componiéndolo, como dice Inés. pero claro, porque finalmente si vos lo por haces ejemplo, plano, no le pones los árboles, no le pones el pasto, va a ser muy difícil llegar a esta idea de plaza. ¿Sí? Entonces, empezá a ver cómo es tu espacio para ir aproximándote a esa idea, ¿sí? A ver cómo la vas a resolver. por ejemplo, lo que te decía Inés de generar desniveles, vos podés generar una especie de loma si vos tenés el piso del escenario y de manera orgánica pones una escalinata, digamos, un practicable, con otro encima, con otro encima. Entonces, en la superposición de todo eso, está generando una especie de colina. Entonces, si vos jugás con esto, en otro lado del escenario armás otra cosa, y todo esto a la vez lo forrás en las alfombras de pasto sintético, podés Sí, ir trasladando esa idea, o lo pintás o con texturas armadas, digamos, podés ir armando esa idea de plaza y de desniveles de una perspectiva escenográfica, que es lo que le falta al concepto, la perspectiva escenográfica. Claro. Sí, y además eso vos tenés que definir, bueno, cuánta gente tenés, qué espacio vas a usar, qué espacio va a ser utilizado, dónde va a haber gente que va a estar caminando y trasladando, dónde va a haber gente que se puede quedar sentada. Entonces, bueno, la manera técnica después de resolver esas ondulaciones que puedan aparecer, ese pasto sintético y todas esas cosas, se van viendo también de acuerdo a cómo vos vas organizando ese espacio, dónde vas a montar el escenario, qué carro va a entrar, qué no, si necesitas que haya carros de herrería, ¿no? que contienen estructuras que entran y salen, como el kiosquito del pochoclo, digamos, o la carreta. Todas esas cosas que van a circular en el escenario, vos tenés que calcular dónde van a entrar, qué disposición van a tener. Eso quería preguntar, disculpa que te corte. ¿Tiene que ser específicamente que muestre el realismo? O sea, porque yo he visto obras que por ahí la entrada de un auto no es que van a traer un auto, sino que es como algo plano
que tiene volumen, pero alguien atrás lo está empujando, o incluso los árboles se entiende que no, que el objetivo no es llegar a que se vean reales, sino que sean Eso parte depende de la apuesta que vos estás haciendo, digamos. Vos podés hacer que esto sea un dibujito animado, qué sé yo, que sean todas cuestiones planas, dibujadas, esgrafiado, como si fuese un dibujito, los árboles y el campo. Grabado, puede ser con Eh, justamente como quieras. Es la estética, la situación estética es lo que vos decidas. Si vos querés que sea naturalista, como está Claro. planteado acá en el concept, o por ahí este es un concept nada más espacial de la idea de plaza, pero vos tu idea de plaza es una pintura de Van Gogh, no sé. Digamos, son decisiones Claro, que... porque se me estaba o sea, lo que se me estaba ocurriendo también, y no sabía si podía hacerlo, es que bueno, sí, pensaba en que sí hay posibilidad de poner un pasto sintético o una alfombra que parezca eso, pero ya con que el piso sea verde y poner ciertas decorados como de pasto, de árbol, ya funcionaría, ya se entendería. Pero entonces tiene que ver con la estética de mi propuesta. O sea, si mi propuesta Claro. es así, tengo que detallar que tiene que ser así, no que no alcanzó presupuesto o que no sé No, pintar. es la estética que vos elegís, qué sé yo, unos amigos nuestros hicieron Coppelia, un ballet en el argentino, que era todo con línea negra muy de dibujo, muy de grafismo, los árboles, todos con planos, con plenos planos, que de 2 o 3 tonos nada más muy marcados, como un dibujito animado, y los pastitos eran recortes de fibrofácil también, los honguitos, digamos, los montículos de pasto, todo era muy plano, pero la estética era de un dibujito, entonces se entendía bien y vos estabas adentro de una ilustración de un libro de cuentos. Por eso digo, eso depende de lo que vos quieras estéticamente. Lo que sí es importante es que definas esa estética y que lo muestres en un concept, en imágenes de relevamiento, en algún lado, como para decir, bueno, quiero llegar a esto. Porque es parte del proceso, digamos. Vos el día de mañana, cuando estés frente a un director, el director te va a preguntar cómo va a ser la apuesta o el diseño. Entonces vos le vas y le decís, bueno, le llevo este concept que hiciste acá, decís, espacialmente va a ser algo así, pero va a estar trabajado con esta otra estética. Y si podés hacer todo junto y hacer un concept que unifiques lo espacial y la estética, mejor todavía. Sí tenerlo planteado de antemano para que no pase eso de que no parezca que no te alcanzó la plata o que te quedó mal o que no te salió, lo que sea. Claro, eso entonces tendría que especificarlo en el resumen. Yo estaba leyendo el resumen de cómo es la obra, Sí. y entonces tendría que modificarlo a la interpretación que yo quiero hacer. Sí, y al trabajo O sea, de el resumen proyecto. argumental. No el resumen argumental, vos no estás cambiando el argumento, estás cambiando estéticamente el lugar, el espacio, pero es una Solo cuestión resumen. estética, no estás cambiando el argumento de la obra. El argumento de la obra sigue siendo el mismo. Ah, ya. Ok. Claro, eso quería saber si estaba haciendo bien o mal. Otra cosa, en tu caso me parece que es muy importante que plantees el espacio desde la planta. Sobre todo si vas a tener desniveles en el piso, así como lomas, si vas a tener carros, si vas a tener el puestito de pochoclo, tenerlo, o los árboles, dónde van a estar ubicados para ver bien cómo van a ser los movimientos. Bueno, si van a entrar con un carro, bueno, por dónde entran para no chocarse con nada, para ver cuánto espacio ocupa cada cosa. Sí, de hecho algo así estaba haciendo, pero bueno, estos son puros garabatos. Sí, empezar aunque sea de manera de garabato. Pero sí, me parece que tengo que ubicarme bien en la planta, porque por ahí yo hice esto desde una vista más diagonal y no de frente, entonces no se ve la otra parte de lo que tenía planeado, que se Igual ve puede dónde ser está el diagonal auto, también, ¿eh? la Vos escena podés en poner donde... el escenario no tiene que estar de frente, vos lo podés poner desde esta perspectiva, y que la perspectiva Sí. que nosotros vemos acá en el concept sea la perspectiva que tenga el espectador, no tiene por qué estar de frente.
De hecho, es mucho más interesante si está así, compositivamente. Sí, jugar con diagonales. Sí. Jugar con diagonales siempre es un golazo. Y en cuanto a los juegos de luces, ¿tiene que estar todo iluminado o se puede como que enfocar en No, ahí lo no que juegan vendría a a- decir yo una escena? Lo podés hacer como vos quieras, no tiene que estar todo iluminado todo el tiempo. Para este ejercicio nosotros les pedimos bocetos de clima lumínico y ahí van a poder mostrar diferentes posibilidades en cuanto a la luz del mismo espacio, digamos, del espacio que ustedes están planteando. Porque se supone que la luz es un elemento dinámico en una puesta, nunca está todo, siempre igual, sino que la luz va cambiando, depende de lo que va pasando. Entonces, ese es un elemento muy importante que nosotros queremos que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan mostrar a través de un boceto. Pero para eso todavía falta. ¿Sí? Primero tienen que definir esto que es el espacio, el boceto general, digamos, y después vamos a llegar a eso, a la situación de la luz. ¿Sí? Sí, ahí te entendí. Bueno, está Dale, más o menos gracias. cómo seguir, Rubí. Sí, sí. Para la próxima ya estaría bueno ver algo concreto, o sea, ya sea en planta o en la grilla, pero tratar de aproximar un diseño no a nivel de concept o de imagen, sino más concreto en el espacio, cómo se transformaría esta imagen que presentaste vos en algo más escenográfico, ¿sí? Ya, y eso sería la primera entrega el 7, o sea, el lunes. Ya no el concept, sino Claro, el lunes que viene es el 7. entrega, ¿no? A ver, Ajá. sí, supuestamente es el concept, pero sí, podrías Sí, todavía, todo lo que puedan avanzar, de preboceto, de planta, de si tienen ya el dibujito en grilla más o menos. Cuanto más se avance, mejor. mejor, sí, Bien, Mínimo hasta el concepto. que Mínimo. sería algo como esto, ¿no? Como lo que Ya. ya tenés hecho. Pero corregido y si es posible lo demás también para ya corregir. si es posible avanzar en algún diseño más concreto del espacio, es tiempo que vamos ganando porque esto es un desarrollo. Digamos, cuanto más avancen, mejor. Para la entrega ya estarías. Estás bien. ¿Sí? Igual Sí, igual me falta detalles que lo que del le auto. falta a ella no es nada más que le falta definir esa cuestión estética, que acá está definido que quieres que sea una plaza, pero no una plaza naturalista. Entonces vos tenés que buscar dentro de tu concept estéticamente cuál es el planteo que vos vas a hacer de esa plaza. Que el carro no se te despegue tanto, o cómo haces para que esos objetos estén en comunión con este auto que vos querés que lleguen, digamos, todas esas cosas que están contadas con palabras, además de estar en un texto, ese desarrollo que vas a tener que presentar, también lo tenemos que ver en imagen. Entonces, bueno, busca ese tipo de referencia a partir de este primer concept, cómo vos vas a armar todo el resto para que entendamos por dónde va tu estética, ¿dale? Además del espacio, como te decían Inés y Elisa. Dale, dale. Ok, gracias. Bueno, muy bien, de nada. Bueno, avanzamos con Abril. Abril. Se corta y entramos al próximo, sí, ¿no? queda Porque queda ya menos de un queda un minuto. minuto. Sí, hagamos esto. Vayámonos entonces.